Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque el tema que vamos a tratar hoy es algo que, sinceramente, me toca de cerca y creo que a muchos de ustedes también les interesará. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir. Sí, la actriz turca que tanto admiramos y que recientemente ha roto el silencio. ¿Y qué es lo que ha revelado? Bueno, prepárense porque la historia es fuerte. Demet ha abierto su corazón y ha contado sobre el acoso que sufrió en el pasado. Además ha compartido momentos de muchísimas lágrimas, momentos de vulnerabilidad que nos hacen verla no solo como la estrella de televisión que conocemos, sino como una persona, como nosotros, que ha pasado por cosas difíciles. Así que si son fans de las novelas turcas de Demet Özdemir, o simplemente les interesa escuchar historias de valentía y superación, este vídeo es para ustedes. Vamos a profundizar en lo que Demet reveló, analizaremos sus palabras, y trataremos de entender mejor qué significa esto en el contexto de la fama y la presión que sufren los artistas. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante y relevante sobre el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su nombre resuena en todo el mundo gracias a sus papeles protagónicos en series como Erkencikus, donde compartió créditos con Can Yaman y Doğu Kaderindir. Sus personajes, siempre llenos de energía, optimismo y un carisma arrollador, la han convertido en un icono de la televisión. Pero detrás de esa sonrisa radiante, detrás de esa imagen de éxito y glamour, se esconde una historia que ahora Demet ha decidido compartir. El mundo del espectáculo con sus luces y sombras a menudo esconde realidades muy duras. Y el acoso, lamentablemente, es un problema que afecta a muchas personas en todo el mundo, y el mundo del entretenimiento no es ajeno a ello. La presión, la exposición mediática a la competencia y la búsqueda constante de la perfección crean un caldo de cultivo propicio para la aparición de situaciones de acoso. Demet, en sus declaraciones, no entró en demasiados detalles sobre la naturaleza exacta del acoso que sufrió, y entiendo que es algo muy personal, y que cada uno decide hasta dónde quiere compartir. Sin embargo, sí dejó claro que fue una experiencia dolorosa y que tuvo un impacto significativo en su vida. Habló de sentirse vulnerable, de sentir miedo, de tener que lidiar con situaciones muy difíciles. Y aunque no conozcamos los detalles específicos, es fácil imaginar la angustia que debe haber sentido. La sensación de vulnerabilidad, el miedo a no ser creída, la soledad ante la adversidad, son emociones que pueden dejar secuelas profundas. El acoso, en cualquiera de sus formas, es una violación de la integridad de la persona, un ataque a su autoestima y a su derecho a sentirse segura y protegida. Lo que más me impactó de sus palabras fue la honestidad con la que habló. No trató de minimizar la situación, ni de esconder su dolor. Se mostró tal cual, vulnerable y humana. Y creo que ese es un acto de valentía increíble. ¿Por qué cuántas veces las figuras públicas prefieren callar, por miedo a las consecuencias, por miedo a que su imagen se vea afectada? Demet, en cambio, eligió hablar, eligió compartir su verdad, y eso, creo, es un gran paso para romper el estigma que rodea al acoso. La cultura del silencio es un gran enemigo cuando se trata de estos temas, y el hecho de que alguien como Demet, con la exposición y el escrutinio que conlleva su trabajo, se atreva a hablar, es un ejemplo para muchos. Otro punto que me pareció muy importante fue cuando mencionó las lágrimas. Dijo que hubo momentos en los que lloró mucho, que se sintió desamparada y sola. Es fácil olvidar que detrás de la fama y el éxito hay personas reales, con emociones reales. El hecho de que Demet se haya mostrado tan vulnerable nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo, pueden estar pasando por momentos muy difíciles. La fama, el éxito y el glamour, a menudo crean una barrera entre la figura pública y el público. Olvidamos que son seres humanos con miedos, inseguridades y preocupaciones, como cualquiera de nosotros. Ver a Demet, una mujer que siempre ha proyectado una imagen de fortaleza y alegría, hablar de sus lágrimas, de su dolor, de su soledad, humaniza su figura y la hace aún más cercana. Nos recuerda que la salud mental es importante para todos, sin importar el nivel de éxito que se alcance. Es crucial entender que el acoso no es algo que desaparece de la noche a la mañana. Deja cicatrices emocionales, que pueden tardar mucho tiempo en sanar.
Y el hecho de que Demet haya decidido hablar de esto, años después de haberlo sufrido, demuestra la importancia de sanar, de procesar el dolor y de seguir adelante. El proceso de recuperación del acoso es largo y complejo. Implica en muchos casos terapia, apoyo de amigos y familiares, y un trabajo interno profundo para reconstruir la autoestima y la confianza. El hecho de que Demet haya encontrado la fortaleza para hablar, para compartir su experiencia, es una señal de que está en ese camino de sanación. Y su testimonio puede ser un faro de esperanza para otras personas que hayan pasado por lo mismo. Ahora bien, ¿podemos sacar en claro de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, la valentía de Demet al hablar. Al hacerlo está dando visibilidad a un problema real y está animando a otras personas que lo hayan sufrido a buscar ayuda y a romper el silencio. El simple hecho de que una figura pública como Demet comparta su experiencia, genera un impacto enorme. Normaliza el tema, desestigmatiza la búsqueda de ayuda, y abre un espacio para el diálogo y la reflexión. En segundo lugar, la importancia de la empatía. Es fundamental recordar que las figuras públicas son personas, y que detrás de su fachada de éxito, pueden estar luchando con sus propios demonios. Debemos ser más conscientes y respetuosos con ellos. Las redes sociales, lamentablemente, a menudo son un caldo de cultivo para el odio y el acoso. Los comentarios crueles, las críticas destructivas y los ataques personales, son moneda corriente. Es importante recordar que hay una persona real al otro lado de la pantalla, que puede estar sufriendo. Y por último, la necesidad de crear una cultura de respeto y tolerancia. El acoso no es aceptable en ninguna forma, y debemos trabajar juntos para erradicarlo de nuestra sociedad. Debemos educar a nuestros hijos, hablar abiertamente sobre el tema y denunciar cualquier comportamiento abusivo que presenciemos. La prevención es clave. La educación en valores, el fomento de la empatía, y la promoción de una comunicación respetuosa, son herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa y segura. Además de lo que Demet reveló, es importante analizar el impacto que esto puede tener en su carrera y en su imagen pública. Si bien es cierto que la fama y el éxito pueden generar envidia y críticas, también es cierto que cada vez más personas valoran la autenticidad y la honestidad. Mostrar vulnerabilidad, como lo hizo Demet, puede generar una conexión más profunda con sus fans y fortalecer su imagen. No es fácil, pero puede ser muy liberador. En un mundo cada vez más superficial, la autenticidad es un valor que se aprecia mucho. La gente está cansada de las poses, de las mentiras y de la perfección inalcanzable. Demet, al mostrar su lado vulnerable, se ha ganado el respeto y la admiración de muchos. Su gesto, lejos de debilitar su imagen, la ha fortalecido. La ha hecho más cercana, más humana, y más creíble. Por supuesto, el mundo del entretenimiento es un lugar complicado. La presión es constante y las exigencias son muy altas. Demet, al igual que muchas otras actrices, ha tenido que lidiar con críticas sobre su apariencia, sobre su vida personal y sobre su trabajo. Esto puede ser muy desgastante y es importante que encontremos formas de apoyar a las personas que trabajan en este ámbito y de protegerlas de la toxicidad. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético y sus altas exigencias, puede ser muy perjudicial para la salud mental. Es importante que se establezcan mecanismos de apoyo, que se fomente el bienestar de los trabajadores y que se combata la toxicidad. Y creo que lo que más rescato de todo esto es que nos demuestra que incluso después de atravesar momentos oscuros, es posible salir adelante. Demet, a pesar del acoso y las lágrimas, ha logrado construir una carrera exitosa, y ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Su historia es un ejemplo de perseverancia y de lucha. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de aprender de las experiencias negativas y de seguir adelante con optimismo y determinación. Demet es un ejemplo de resiliencia. Su historia nos demuestra que es posible superar los obstáculos, que es posible sanar las heridas y que es posible alcanzar el éxito y la felicidad. Así que, para resumir, en este vídeo hemos hablado sobre la valiente revelación de Demet Özdemir, quien compartió su experiencia de acoso y sus momentos de vulnerabilidad. Hemos analizado el impacto de sus palabras, la importancia de romper el silencio y la necesidad de crear una cultura de respeto y tolerancia. Y sobre todo hemos destacado la fuerza y la resiliencia de Demet, quien ha sabido salir adelante a pesar de las adversidades. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante.
Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de verlo y por compartir conmigo este tema tan importante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Demet? ¿Qué reflexión les generó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Me parece fundamental crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso, donde podamos compartir nuestras experiencias y reflexiones. Y no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esa manera, me ayudan a seguir creando contenido y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerda que si estás pasando por algo difícil, no estás solo. Busca ayuda, habla con alguien de confianza, y recuerda que hay un camino hacia la sanación.